queremos darle gracias a Dios y pedir la bendición de Dios para continuar con nuestra transmisión. Así que le vamos a invitar a que oremos. Allí donde te encuentres, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, oh Dios, bendito en esta hora. Exaltado, glorificado sea tu santísimo nombre. Muchas gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por este sábado bendito que nos das. Gracias porque podemos recrearnos en este regalo tuyo y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a hacer tu divina y santa voluntad en estas horas sagradas. Rogamos por cada hermano de iglesia, por cada amigo, estudiante de la Biblia que escucha este mensaje. Que tu Santo Espíritu sea el que haga esos llamados de conversión, de cambio, de entrega. También colocamos en tu altar, oh Dios, al pastor Parra para que lo unjas con tu Santo Espíritu y su palabra, oh Dios, sea tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al Señor pues por este momento y por esta bendición. Pastor Alexander, damos gracias a Dios por estos momentos. Queremos darles, Pastor Alexander, los motivos de oración, que escriban los hermanos sus peticiones de oración. Así es, y sobre todo, Pastor, mira que hoy el tema precisamente es algo especial y es acerca de la oración, cómo tiene que ver ese momento tan especial, tan sublime, el altar de la oración, el evangelio, allí dentro del santuario en la oración. Es un momento propicio para colocar ese pedido, para colocar esa solicitud a ese Dios que es real y que nos responderá de acuerdo a su santa y divina voluntad. Amén. Agradecido con Dios, la tecnología nos ayuda, a veces suceden situaciones, pero se ha sorteado las cosas para la gloria de Dios. Pastor, Dios la ha utilizado, cada uno ha tomado apuntes, ha visto esa perspectiva del santuario de una manera especial, así que mañana, en la mañana y en la noche también estaremos con usted. Por favor, tenga la bondad el tiempo es suyo para el tema en esta noche. Dios lo bendiga y lo utilice como todas las noches. Qué bendición poder encontrarnos de nuevo. Reciban un saludo caluroso, amoroso desde la Isla del Encanto. Tengan todos un feliz sábado. Cada 8 días la tierra está de cumpleaños y hoy estamos celebrando con nuestra tesorera de la iglesia de Palomas, la hermana Ani Burgos. Que Dios le dé mucha bendición, y a todos los que estén en algún momento también de alegría, de felicidad, nos unimos. Que Dios les renueve. Quiero pedir permiso al Señor para continuar. Y aquí como estamos, vamos a orar. Querido Padre, agradecido por tu misericordia. Ahora es tu tiempo, Señor. Yo no tengo nada que decir, Señor. Tú lo tienes todo. Ven, por favor, llena nuestra boca con tus palabras, Señor, y puedes dar a cada uno de tus hijos la bendición conforme a su necesidad. Te ruego de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que abran conmigo sus Biblias en el libro de San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1 nos presenta la experiencia de un sacerdote llamado Zacarías. Dice el versículo número 6-7 que junto con su esposa eran justos delante de Dios, andaban sin reprensión, no tenían hijo. No sé con qué motivo, con qué gran necesidad nos acercamos en esta hora, pero quiero que observes, quiero que estés atento a la bendición que nos llega desde el santuario en este nuestro tema acerca del altar de la oración, del poder del Señor con su evangelio, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Y hemos visto que nos ha sido dado Cristo en la cruz, nos ha sido dado su limpieza desde el lavacro, nos ha sido dado la luz en el candelabro, nos es dada sustento y alimento y poder a través de su palabra. Pero ¿qué tiene que ver este mueble con el cual nos encontramos en esta hora? Pues la palabra del Señor dice en el versículo 9 de Lucas 1, conforme a la costumbre del sacerdocio, le salió en suerte poner, ¿qué cosa? Dice ahí el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios ora. Ahora el Señor le está diciendo, versículo 13, no temas, porque tu oración
Y qué glorioso es que cuando dos se ponen de acuerdo pidan lo que quieran, ¿verdad? Había una comunidad afuera, había un pueblo y aquí estaba una familia orando. No estamos solos en nuestra necesidad. Dios hizo un milagro, como lo hizo con David y lo está haciendo también con cada uno de nosotros, quienes queremos realmente que Dios se glorifique. En mi angustia, escribió el salmista, capítulo 18, versículo 6, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santuario, de su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué bendición! Tenemos la oportunidad, aún de no podernos reunir como lo veníamos haciendo más periódicamente. En algunas iglesias todavía no han podido abrir, pero estamos conectados y aquí estamos en esta iglesia virtual dándole gracias a nuestro Dios. Sí, queridos, este mundo requiere un ejército de soldados en oración. Me ha encantado, el Señor me ha hablado en este tema, que es realmente mi gran necesidad. Como el sacerdote, los pastores necesitamos ser hombres de oración, con los líderes, con las familias, porque este mundo está infectado, este mundo es un mundo peligroso. El Señor contó una historia, una parábola en Lucas capítulo 18, y el contexto es del peligro acerca del fin del tiempo. Y dice Lucas 18, 7 y 8, hablando de una viuda que está pidiendo ser oída y atendida ante un juez aparentemente indiferente y duro, es un contraste con la respuesta del Señor. Y dice el texto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hay varias formas de comunicarnos con Dios. En el santuario no podía quedar por fuera esta poderosa arma del evangelio. Hay varias formas de conversar con Dios. Una, repitiendo algo de memoria, como me enseñaron a mí cuando era niño. Luego entendí que a Dios le encanta que yo le abra el corazón y eso es una oración. Pero cuando yo desgarro el alma desde el fondo, ¿verdad? O sea, clamo al Señor, pues es diferente. Y el Señor nos autoriza para que le clamemos, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El salmista nos sigue invitando a que vayamos en el día de nuestra necesidad al santuario, que Dios desde allí nos sostiene y nos defiende, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmo capítulo 20, versículo 1, 2, 4. Sí, en el lugar santo había un mueble precioso llamado el altar de incienso. Allí se colocaba un aroma especial con una fórmula especial que Dios le había dado al sacerdocio encargado de realizar esta tarea, que se llamaba el continuo sacrificio. Todas las actividades del santuario eran realmente en continuo, porque era desde temprano, venían los penitentes y había un sacrificio de la mañana, había un sacrificio en la tarde y había oraciones en la tarde. El rey David vuelve y nos dice, queridos que me escuchan en esta hora, que nos acompañan, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el pueblo de Israel, donde se encontraba, dirigía su mirada, luego que el santuario dejó de ser, hacia Jerusalén. Hasta es costumbre el mundo musulmán dirigir su mirada hacia la Meca. Y no sé cómo estamos nosotros, queridos, pero es hora de buscar realmente al Señor con todo el corazón. Creo en la necesidad de hombres y mujeres de oración. ¿Saben? Cristo está intercediendo. Él es nuestro sacerdote. Y ese incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, dice Patriarcas y Profetas en la página 366. Su perfecta justicia, gloria sea al Señor, porque de esto se trata, ¿verdad? Hemos estado estudiando el plan de la salvación, cómo Dios nos alcanza y nos restaura desde el santuario.
es a través de sus méritos, con su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Cristo es el santuario, Cristo es el cordero, Cristo es el lavacro, Cristo es el pan que nos sustenta, Cristo es la luz que nos alumbra a través de su Espíritu Santo. Y Cristo hoy, querido, te has conectado porque Dios te ha inquietado y porque necesitamos hacer un ejército de oración. Esto no va a terminar, ya estamos acercándonos a un itinerario, pero el Señor nos ha unido, no hay fronteras. Y yo quiero pedir oración por Puerto Rico, quiero pedir oración por nuestro ministerio aquí en el distrito de Palomas y La Joya, donde pastoreo. Es mi deseo que el Señor pueda cumplir la petición de tu alma. Hemos visto una lluvia de peticiones en el chat, pero hoy quieres conocer cuál es el secreto, porque no es simplemente decir a otro que ore por él, tan importante como es interceder. Hoy queremos ir nosotros directamente ante el trono de la gracia a través de los méritos de Cristo. Si ustedes me acompañan en el libro de Apocalipsis, el último y poderoso libro que presenta las buenas nuevas del que es, que era y que ha de venir, aquel que promete bendición para los que leen, para los que escuchan y practican las verdades de este libro. Dice en Apocalipsis capítulo 8, hablando de lo que ocurre después del sexto sello, nos ubicamos ahora en el antitipo, o sea, en el cumplimiento y en el momento solemne. Amigo que nos acompañas, estamos viviendo un momento solemne. El día en el cual el sacerdote entraba y tenía ese incensario en la mano, la gente estaba orando, y especialmente el día 10 del mes séptimo. A partir del cumplimiento de la profecía, según Daniel 8:14, allí se encuentra esa impresionante profecía de los 2300 días, que comenzó a contar según Esdras capítulo 7, a partir del 457 con el edicto de Artajerjes en la reconstrucción del templo, del muro de Jerusalén. 2300 años según las cuentas hebreas, un día por año, nos lleva al año 1844. El Señor está en un largo día de intercesión por su pueblo. Y la gente le está diciendo: Señor, hazme justicia de mi adversario. Mira este COVID, mira este desempleo, mira esta injusticia, mira este peligro en que nos encontramos. Pues ahora el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 8, el momento histórico en el que, así como el sumo sacerdote salía del Santísimo, ¿verdad?, de interceder aquel día 10 del mes séptimo, algo está por ocurrir. Dice el versículo 2, vi de los 7 ángeles que estaban ante Dios, y fueron dadas 7 trompetas, y otro ángel, capítulo 8, versículo 3, repito, vino y se paró delante del altar. Aquí estamos ubicados. ¿Delante de qué? Del altar, del mismo altar de incienso. El Señor le había dicho a Moisés que construyera un santuario, ¿verdad? Y él tiene el modelo en el cielo, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Queridos, así como Zacarías, el sacerdote, entró en el turno, dice Lucas capítulo 1, que ya leímos, capítulo 1, versículo 8, y todo el pueblo estaba orando mientras Cristo, porque este es el ángel que sostiene un incensario en su mano con mucho incienso. Como quisiera decirlo muy figurada, respetuosamente, saben, los pecados no huelen bien. Y le hemos confesado, y el santuario del Señor está recibiendo toda la inmundicia, todo el pecado que llevó a Jesús en la cruz del Calvario. Pero qué lindo todos estos símbolos donde se nos presenta ahora la pureza, las virtudes y los encantos de Cristo como el mejor perfume ante el Padre Celestial. Esta es la gran aplicación en la cual el texto nos va llevando. Dice versículo 4,
el humo del incienso sube de la mano del ángel delante de Cristo, ante Dios, ¿verdad? Con las oraciones de los santos. Y mira el versículo 5, qué versículo solemne. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos, ¿qué cosa? Truenos, voces, relámpagos y terremoto. Justamente eran la hora nona del 14 de Aviv, el día en el cual se sacrificaba la Pascua, pero que también era el momento de la oración, cuando hubo un gran terremoto, truenos alrededor del Calvario, y Jesús dijo, ¿verdad? Os escuchó una voz: consumado es. Esto está por ocurrir. El Señor va a soltar ese incensario, y según Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, se va a decir: el que es limpio sea limpio, el que es justo justifíquese todavía, y va a consumarse la obra de intercesión en favor de un pueblo, y el Señor va a dar por terminado el tiempo de gracia. Será un tiempo de angustia, y Dios va a cubrir con su manto a aquellos que han venido al Señor para que Él sea nuestro intercesor. Me encanta saber de esta declaración preciosa que se escribió justamente en el material 1888 Materials de Elena White, la página 867. Mira ahora la bondad de tener un intercesor. Cuando, armados de las promesas de Dios, venís al Padre en el nombre de Jesús, gloria sea el Señor. No es de San Judas Tadeo, no es de San Germán, no es de la Virgen. Sabes, con todo el cariño, Dios ama a todos sus hijos, pero en ningún otro hay salvación, solamente nuestro intercesor, el que nos creó, el que murió en la cruz y está intercediendo en el cielo. El Señor tiene muchos celos. Dice la palabra del Señor, cuando estamos realmente cambiando el orden, debemos adorar al Señor como Él ha dicho y a través del nombre que Él ha autorizado. La palabra de Dios nos presenta lo que ocurrió con unos sacerdotes que les pareció muy trivial hacer un cambio. Se tomaron unas cervecitas y entonces, un poco entonaditos, entraron con otro tipo de incienso, y nosotros sabemos lo que ocurrió según la palabra del Señor con Nadab y Abiú. En Éxodo capítulo 30, versículo 37 y 38, cayeron como dos pollos totalmente muertos en la presencia del Señor. Queridos, el pecado no es un chiste. Necesitamos un intercesor. El diablo quiere destruirnos, pero no podemos llegar a él como nos parece. Dios es amoroso. Dios ha colocado todos los elementos. Y entonces estoy leyendo en esta declaración solemne que cuando, armados de las promesas de Dios, venís al Padre en el nombre de Jesús, el gran intercesor es visto por fe de pie junto al altar del incienso y teniendo en su mano el incensario de oro. Una pregunta muy solemne: ¿no sentirías que si Cristo está orando por vosotros, vosotros podéis orar por vosotros mismos con tal intensidad de perseverancia, y que todo apoyo inferior es justo lo que el infinito y sin valor? ¿Saben, queridos? Es importante no solamente que el pastor ore por la oveja, que el papá ore por el hijo. Necesitamos orar directamente ante Jesús, ¿verdad? Para que Él nos presente ante el Padre. Esta declaración termina diciendo: con Jesús como vuestro abogado, y vosotros creyendo, confesando vuestros pecados con contrición de corazón y muriendo al yo, ¿no sentiríais la evidencia en vuestro propio corazón de que Jesús es muy capaz de hacer todas las cosas por vosotros, y que al pie de la cruz es el único lugar seguro para vosotros? Hoy yo te invito para que sigas escribiendo tu petición en el chat, pero que la podamos repetir directamente ante el Señor. Cuánta paz, cuánta seguridad, cuánta convicción. Repasemos el modelo bíblico, porque desde que el pecado entró hubo un Salvador. Alabado sea el Señor. Y el Señor le había dicho a Adán y Eva cuál era el medio, ¿verdad? Él había tenido que sacrificar un cordero para vestirlos.
porque su vestido de hojas en pocos minutos estaba deteriorado y estaban desnudos. Así que necesitamos un manto que nos cubra, y hoy estamos viendo el evangelio desde el altar, porque los pecados son nauseabundos, no huelen a bien, pero hay alguien que da un paso al frente y nos presenta ante el Padre y nos dice que es a través del Cordero. Pero allí vemos dos tipos de adoradores. Caín dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo le voy a traer al Señor lo mejorcito de lo que yo tenga. Pero es que el Señor les ha dicho lo mejorcito que Él desea y para lo cual también Él provee, porque Él no nos pide nada para lo cual Él no haya hecho provisión. Y vemos la humildad y la fe de Abel para traer ese cordero que representa el mérito de Cristo. Saben, queridos, al cielo no vamos a llegar por ningún atajo, ni por nuestro andamio, ni por San Judas Tadeo, ni por la Virgen, ni por el... No, el único camino, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque en ningún otro hay salvación. El que nos hizo, el que murió en la cruz, el que intercede y el que está que viene por ti, por mí, se llama Jesús. Alabado sea su nombre. Y entonces Caín vio con envidia la ofrenda de su hermano y ya sabemos lo que pasó. Es letal adorar a Dios como a nosotros nos parece. Dios ha dado todas las indicaciones a través de la persona, a través de los méritos, a través de su día de oración, ¿verdad? Los sábados se cambiaba el pan en el santuario, ya sabemos, y ese día calientito estaba el pan que se cambiaba y también es el alimento fresco. Ven al Señor en su día, con su método, con su bendición. Como dice Éxodo 37, es peligroso hacerlo a nuestra manera, a nuestro gusto. Todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, ¿cuáles lámparas? Bueno, las que había en el lugar santo para, ¿verdad? Había que añadir aceite para que pudieran estar encendidas. También deberá ¿qué cosa hacer? O quemar sobre el altar en mi honor incienso perfumado. Y esto fue el error craso de Nadab y Abiú, que se parece muchas veces al nuestro, ¿verdad? Trajeron un perfumito ahí, un pachulí, un invento, algo diferente. Sabes, querido, la ofrenda no puede ser coja, no puede ser tuerta. El cordero tenía que ser representante de ese cordero que murió por nosotros en la cruz. Y dice el texto que entonces el sacerdote hará lo mismo por la tarde, cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante esto deberá hacerse siempre, dice el texto. Hay muchos ejemplos, solamente quiero que lo recuerdes, que no basta con tener buenas intenciones. ¿Recuerdas lo que le pasó a un hombre llamado Usa? Wow, la palabra del Señor presenta un conmovedor incidente. Yo no lo entendía por mucho tiempo. ¿Cómo es posible que si se va a caer el arca donde va algo tan sagrado y yo voy a tratar de ayudar para que no se eche a perder, caigo al suelo inmediatamente muerto? Eso fue lo que pasó, dice Números capítulo 3, versículo 10. Pero es que Dios es un Dios de orden, un Dios justo, un Dios transparente, un Dios que no habla a medias verdades. Y les había dicho cómo se debía cargar esa arca, cómo se debía transportar, quiénes la debían tocar. Pero Usa le pareció poca monta extender la mano para detener el arca y cayó muerto en la presencia de todos los testigos que había allí alrededor. Queridos, nuestra justicia no llega al cielo, es la justicia de Cristo, ese es un medio. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo se daba golpes de pecho, ¿verdad? Yo devuelvo el diezmo, yo soy un reformador, un vegetariano puro, mira, Señor, todo lo que yo hago. Pero en cambio este vecinito que está aquí, y él, el pobre, que no tenía ni ¿verdad?, deseos de poder levantarse, sentía tan indigno, descendió a la casa justificado antes que el otro. Queridos, necesitamos la justicia de Cristo. Y por eso la palabra del Señor dice que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí es donde entra el precioso mensaje de los encantos de Cristo. Necesitamos no nuestra sabiduría, no nuestras letras, no nuestra doctrina, no nuestro conocimiento, no nuestra vida intachable como se sentía el apóstol San Pablo,
que se sentía justo en sí mismo. Él necesitó caer de aquel animal. Y esa es la justificación por la fe. La obra de Dios que abate en el polvo la gloria nuestra para hacer por nosotros a través de los méritos. Quien está hablando aquí no es digno. Yo estoy aquí como un milagro de Dios y a través de las oraciones de mi Cristo, las oraciones de mi madre. Oh, queridos, que nos quede claro en esta hora que nadie llegará al cielo para decir, no, que yo me las sé todas. Yo simplemente di un pasito, me pegué una desempolvadita y aquí, bienvenidos todos. No, nosotros somos un regalo del Señor. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. La Biblia nos habla de que este mundo gime, ¿verdad? Y así como aquella viuda de Lucas 18 le está diciendo, Señor, hazme justicia. Hay una voz que sube hasta el cielo de intercesores que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Sabemos que la creación gime, dice Romanos capítulo 8, versículo 22. Aún está con dolores de parto hasta ahora. Queridos, necesitamos redoblar y usar la llave con la cual se abren los almacenes del cielo, porque tenemos una bendición en este momento. No es mi oración, no, se trata de la oración de Jesús. Aprovechemos su ministerio y su perfume, porque yo no huelo muy bien. Dice la palabra del Señor en Lucas 18 que había en una ciudad un juez, ¿verdad?, que ni temía a Dios ni le importaba a hombre, pero había también una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Oh, tú tienes que leer en casa este capitulazo, ¿verdad?, de palabras de vida del gran maestro. El primer libro que llegó a mis manos junto con la Biblia. Era un asistente a la clase de menores en la iglesia central de la ciudad de Cali. ¿Cuántos recuerdos? Dios te bendiga, Noralba Patiño, donde te encuentras, mi maestra. Me enamoraste de Jesús a través de las parábolas de este precioso libro que llegó a mis manos. Y extraordinaria parábola allí, ¿verdad? En este capítulo, la fuente de poder vencedor. Necesitamos no una oración de bostezo porque el cielo está muy ocupado para esa clase de oraciones. Necesitamos venir ante el Señor. Yo quiero confesar mi mediocridad en la oración. Pensaba que era perder tiempo, pero ahora me doy cuenta que el tiempo perdido es el tiempo que no se pasa en la oración con el Señor. Cuando Martín Lutero tenía que hacer muchas cosas, ese día tenía que dedicar más tiempo para que Dios trabajara. Saben, esta cuarentena ha sido una bendición enorme para sacarnos de la oración rutinaria. Ahora llevamos no sé cuántos meses con los pastores a las 5 de la mañana, queridos. Imagínate un pastor unido con otro, cuando nosotros no las sabemos todas, entre comillas. Ora por nosotros que no sabemos, sino que necesitamos un Salvador. Y ahora ha puesto de acuerdo decenas de pastores en todo Puerto Rico. Esto es un milagro de Dios, porque estamos entendiendo que realmente necesitamos que el Señor tenga misericordia para no ser infectados más del letal virus de nuestro egoísmo, de nuestra incredulidad, que es más fastidioso que el COVID, para que podamos emular el ejemplo de Jesús, que se levantaba tempranito, como dice Isaías 55, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado, me despertará mañana tras mañana. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esto no es algo pesado, no es una carga. Es un placer sentir que ahora el Señor nos despierta al oído para que oiga como los sabios. ¿Cuál es nuestra parte? No poner la almohada ni tapar el reloj, sino escuchar el llamado del Señor. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví a la almohada, diría mi versión. Oh, queridos, esto es fantástico. Poder encontrar el ejemplo de Jesús. Me impresiona el ejemplo de Jesús en la oración. Tanto conmovió a los discípulos que entonces le dijeron al Señor, Padre, ¿sabes? Enséñanos a orar. Pero cuando las ciudades eran silenciadas, acompáñeme en esto tan inspirado como era la oración de Jesús. Mientras todo el mundo se iba a roncar en el sueño de medianoche, cuando cada hombre habíase marchado a su propia casa, Cristo, nuestro ejemplo, se retiraba al monte de los olivos. Y allí, entre las sombras de los árboles, pasaba la noche entera en oración. Fue el que suplicó con gran clamor y lágrimas.
Wow, qué pena. Yo no sé qué es llorarle al Señor todavía. Necesito intimar y extenuar. Vienen unos días difíciles sobre este planeta Tierra, queridos. El propósito de esta semana no ha sido pasar aquí transmitiendo y buscando suscriptores. No se trata de eso. Jamás. El Señor me libre. Estoy aquí en una deuda de amor con Dios, buscando intercesores. Yo quiero que mi iglesia del Edén en Cali, yo quiero que la iglesia de Maranata, yo quiero que la iglesia central donde crecí, donde el Señor me dio la dicha de pastorear, las iglesias que me escuchan desde Supía, Caldas, allá en Bucaramanga, la linda tierra donde pastoró mi hermano, puedan orar, podamos orar unos por otros. No hay frontera, no hay distingos. Nuestras iglesias necesitan, estamos cansados de los temblores aquí en Puerto Rico, pero que el Señor nos siga sacudiendo el alma. Alabado sea el Señor. Jesús no oró solamente, no por sí mismo, sino por aquellos a quienes vino a salvar. Al llegar a ser el suplicante, buscando de las manos de su Padre nuevas fuerzas. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás escuchando lo que pasa con Jesús? Y regresando renovado y revigorizado como el sustituto del hombre. Se identificó a sí mismo con la humanidad sufriente y le dio un ejemplo de la necesidad de orar. ¡Qué impresionante! Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 528. Hoy le decimos al Señor desde el altar del incienso en el santuario donde el Señor trae el poder del Evangelio, que nos enseñe realmente a orar. ¿Saben? Los principios del Padre Nuestro deben ser recordados en las oraciones. Nosotros comenzamos diciendo, Señor, quiero una beca, quiero una Rebeca, quiero, oh Padre, no, esa forma tan egoísta. No recibimos, dice Santiago, porque pedimos mal. Debemos arrancar nuestra petición con gratitud, con adoración, con confesión de pecado, con agradecimiento y quizá lo último, Señor, mírame aquí, yo no sé pedir, quiero autorizarte que ores por mí, alabado sea el Señor. Veamos rápidamente acerca del noble ejemplo de nuestro gran maestro de la oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cuándo oraba Jesús? ¿Por qué oraba Jesús? ¿Para qué oraba Jesús? Jesús oraba desde muy temprano, dice la palabra del Señor, siendo aún muy oscuro. Pasaba noches enteras en la oración. Jesús oraba frecuentemente, permanentemente. Qué hermoso, como dice el texto, salió y se fue como solía al monte de los olivos. Y les dijo, orad para que no entréis en tentación. Hoy yo necesito decirle, Señor, hay mucha modorra en el campamento. Les pido oración. El próximo domingo 23 tendremos una madrugada de oración. Como me gustaría que puedan tener ese número internacional, los que puedan, no sé cómo se puede hacer, pero a las 3 de la mañana tenemos más de 100 personas en una vigilia. No es para lacerar el cuerpo ni para decir, uy, cuán cristianos son estos boricuas. No, querido. Es cuán necesitados y rematadamente necesitados de despertar del sueño estamos. Te invito, querido hermano que me escuchas aquí en Puerto Rico o donde estás, para que le digas, Señor, quítame la sábana, despiértame por tu gracia bendita. Oh, mis queridos hermanos, lo que más me impresiona es el tipo de fervor, la intensidad, la reverencia, la fe, la frecuencia y sobre todo el amor de Cristo para orar. Todo esto está revelado. Te invito para que lo conozcamos. No solamente, oh, que es tan fácil, Señor, que oren por mí. Voy a mandar en el chat, mira, que oren por el gato, por el perro, por el vecino. Por todo eso lo podemos hacer, lo digo reverentemente, pero hoy te está dando el Señor el secreto, querido, que me escuchas, para que tu oración llegue directa ante el intercesor de los cielos. Porque nadie puede llevar a nadie arrastrado al reino de los cielos. Va a llegar un momento en que los ricos, en que los grandes, en que los capitanes, los soberbios van a clamar, pero será demasiado tarde, dice Apocalipsis capítulo 6. Será el más grande momento de oración. No tienes que esperar que llegue ese momento. Podemos orar siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Él es el que nos conmueve. Él es el que está orando en agonía. Dice Lucas 22:44, oraban más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es insólito.
Esto es increíble. Médicamente es algo realmente de alguien que se está reventando. No hay lágrimas en mis ojos para orarle al Señor, ahora menos sangre. Wow, dice Hebreos 12, todavía no habéis resistido hasta la sangre. ¿Hasta dónde, querido, necesitamos llegar en nuestra intensidad para reconocer nuestro pecado? Por eso necesitamos ir al santuario, porque cuando tú miras a Cristo colgado en la cruz por causa tuya y mía, ahora vas a orar porque lo vas a hacer, porque tienes pena, porque tienes vergüenza, porque tienes necesidad, porque ves cómo se replicó tu pecado en tus hijos y ahora le pides perdón al Señor, porque ves que tal como el sacerdote, tal la iglesia, pues yo le tengo que pedir al Señor porque somos un cuerpo, oro por mis hermanos. Pero qué impresionante, dice la Biblia que Jesús oraba con ruegos, con súplicas, con clamor y con lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Me impresiona la fe del Señor para orar. Wow, Jesús frente a Lázaro dice, por favor, quiten la piedra. Señor, gracias por haberme oído. Lázaro, salga. Jesús da gracias al Señor antes que las cosas ocurran, no porque Él tenga una varita mágica, sino porque Él confiaba en el poder del Padre y Dios sancionaba su fe y Dios hacía el milagro a través de la presencia también de los ángeles. Yo sabía que siempre me oyes, dice Lucas 11, 42 y 43. ¿Sabes? Pídele al Señor, pero pídele con fe. Había un soldado diciendo, confío en Dios que le libre Él, ya que en Él confía, pues que le libre si le quiere. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por amor a ti y por confianza en el Padre. Cuando lo retaron a que se bajara de la cruz y era el Hijo de Dios, alguien estaba diciendo la verdad acerca de lo que había en su corazón. Confías en Dios, pues que le libre Él. No se pudo bajar por amor a ti y por confiar nuestra salvación al Padre Celestial. Oremos como dice la palabra del Señor, creyendo en mi nombre, como dice Juan capítulo 14, versículo 13. Oremos con la constancia de nuestro buen Señor, que saliendo se fue como solía, dice, al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron, dice Lucas 22, 39. Me encanta saber por qué cosas oraba Jesús. ¿Sabes? Jesús ora por mí. Jesús ora para que podamos estar con Él en el cielo. Jesús ora para que no entremos en tentación. Jesús ora para tomar decisiones. Jesús ora para que tengamos la unción de su Espíritu, para que podamos vencer a los enemigos, para nuestra santificación. Jesús ora para que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Oh, gloria sea al Señor. Necesitamos pasar más tiempo con el Señor en oración. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Son tantas y tantas las trampas que el diablo tiene a nuestro alrededor, queridos. Es hora de levantarnos del sueño, es hora de buscar al Señor. Jesús es nuestro ejemplo. No entró al ministerio sin buscar ser blindado y protegido por el Padre. Y allá le llevó el diablo, ¿verdad? Y el diablo le dejó. Porque ¿qué ocurre con un hombre de oración? Bueno, el diablo no soporta y aquí vinieron ángeles y le servían. Solamente hay una distancia entre ti y el cielo y es, abre tus labios en una oración para que el enemigo te suelte y entras en el terreno de la paz y la bendición, como dice Mateo 26. Jesús está orando, todavía tiene el incensario antes de que lo suelte, querido, antes que se desate la tormenta. Dios está sellando a su pueblo. Velad y orad, es el llamado del Señor. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿cómo? Oh, la carne nuestra es muy, pero demasiado débil, dice la palabra del Señor. Me encanta lo que escribió el pastor que murió en la semana pasada. Oh, ese era un hombre de fuego, un hombre de conversión. ¿Leíste sus libros? ¿Leíste al pastor Philip Samaán? Busca sus libros. Él escribió lo siguiente: Satanás tiene más miedo de que tú ores que de tu vida pura o tu testimonio ferviente. La oración es una fuerza militante que tiene el poder de derrotar a Satanás, gloria al Señor, destruir sus obras y arrojarlo de lugares y vidas que él reclama como suyas. El diablo tiembla cuando ve un grupo de pastores orando con los laicos.
Yo quiero agradecer a Dios por el pastor Cecilio Ulloa aquí en Puerto Rico. ¿Quieres conocer un hombre de fuego en oración? Busca y ora por ese hombre. El Señor lo ha usado para motivar a un grupo de pastores y para tener una cadena de oración y una vigilia. Ya vamos a la tercera, la cuarta. Dios está buscando hombres de oración. La convicción del pastor es que no necesitamos más programas, más métodos, más seminarios. Hay demasiado de todo eso. Lo que necesitamos es corazones y rodillas con callos para autorizar el poder de Dios, porque no se trata de nuestra suficiencia, ni de nuestra metodología, ni nuestra verborrea. Se trata del poder de Dios, querido que me escuchas. El Señor está buscando derramar el Espíritu sobre una iglesia que clama, que llora y que cree de verdad. Dios quiso llevarse a su novia sobre los años 1880, pero su novia ha estado muy engreída y no le creyó al Señor, y aquí estamos dando vueltas en el desierto. Cuando estuvimos frente a las puertas de la Canaán, nos hemos devuelto como se devolvió el pueblo de Israel por nuestra incredulidad y nuestra dureza. Necesitamos un corazón convertido. Yo te pido para que ores al Señor por un hombre que se llama Germán Parra. Ese hombre es muy suficiente, es muy incrédulo, necesita ser blindado por Dios, es muy miedoso y necesita más amor y más gracia. Necesita discernimiento para poder compartir toda la verdad del evangelio. Oh, necesitamos hombres que puedan orar como Jesús, no como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, le oraba Jesús al Padre, si pasa de mí esta copa, pero si no, no como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Queridos, la oración hace más semejantes a Jesús a las personas. Necesitamos intensidad, necesitamos reverencia, necesitamos frecuencia, pero ¿sabes qué necesitamos en nuestras oraciones? Necesitamos arrepentimiento corporativo. Necesitamos orar los unos por los otros. Jesús desde la cruz está orando: Padre, perdona a esta raza porque no sabe lo que hace. Jesús está orando por Pedro para que no sea zarandeado por el enemigo. Le estoy diciendo: estoy orando por ti para que tu fe no falte. Oh, gloria al Señor por las oraciones corporativas de Daniel, de Nehemías. La oración del Antiguo Testamento era: Señor, hemos pecado, te hemos fallado, hemos transgredido. Pero Daniel no tenía nada en ese cuento. Pero sí, Daniel estaba intercediendo por todos sus hermanos, porque el pecado no es asunto de mi esposa, de mi hijo, no, somos una sola familia. Señor, oraba Job, estoy intercediendo por mis hijos, por sus pecados. Señor, perdónalos. Cuando salgamos de nuestro egoísmo y tengamos más amor para interceder unos por otros, nuestras iglesias no serán con los mismos 2 o 3 en los cultos de semana, porque habrá humildad y necesidad, y sabremos que hay poder para interceder los unos por los otros, para orar por el adversario. Como dice Salmo 109, han hablado contra mí con lengua mentirosa. Qué increíble cómo ora Jesús. Con palabras de odio me han rodeado, pelearon contra mí sin motivo. El pago de mi amor son mis acusadores, pero yo oro a ti, querido Padre. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! Te están haciendo la vida a cuadritos, te acusan, te desconocen, te rebajan, te critican, te tiran tomates. Pues, ¿sabes cuál es el pago del amor? Ora por tus adversarios como Jesús, gloria al Señor. Dice Isaías capítulo 53, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Y qué más? El sacerdote del altar. Dios está buscando hombres del altar de la oración, y Jesús ha orado por los transgresores. Ya no tienes más motivo para orar. Se te acaba el cassette y te duermes repitiendo lo mismo de siempre. Pues empieza con tu hogar. Ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu pastora, ora por el presidente, ora por Donald, ora por el que venga, ora por el mundo entero. Sabes, Jesús es nuestro ejemplo. Si Jesús tomaba tiempo, y para él era un privilegio y una necesidad, y encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, dice Camino a Cristo en esa cita que tú conoces, página 83, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más
Nosotros débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de ¿qué? De orar con fervor y constancia. Sé tú un líder de oración. Quiero felicitar al pastor Cepero aquí en Cabo Rojo. ¿Sabes qué? Tiene 3 cadenas virtuales de oración. Ha reunido a 5 hermanos para que me dirijan a 20, usted otros 5, a otros 20, ahora usted otros 5, a otros 20. Usted me va a orar por todos los vecinos, por los hermanos. Estamos buscando personas que tengan cadenas de oración. Se nos está acabando el tiempo. Este es el momento de ir al Padre para que interceda con su incienso, con su aroma, con sus encantos, con su perfume, porque mi vida huele feo, pero la de Cristo es preciosa. Es a través de Él que te llega la oración por tu vecino, por tu enemigo. Sabes, querido, Jesús no se hacía planes para Él. Era el desenvolvimiento de los planes de Dios. Quiero agradecer a Dios por las madres de oración. Gracias, Ana Cecilia, porque gracias a tus oraciones a las 3 de la mañana que una vez te veía orando al lado mío, aquí frente estás escuchando una deuda de amor. Quiero honrar la memoria de mi madre por siempre y el honor de Jesús como sacerdote. La influencia de una madre que ora perdura por toda la eternidad. Podrá morir, pero su obra perdurará. Alabado sea el Señor. Testimonios como 4, página 500. Queridos, el secreto de la oración es permanecer en la palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, mis promesas, mis verdades, mis mandatos. No es pedir en el vacío, es reclamar las promesas del Señor. El Señor ha dicho que Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. No te pierdas el tema de mañana, las 10 promesas de Dios. Para mí era un enigma cómo se puede observar la ley, y todavía entiendo que el hombre no puede observarla, pero si quieres saber cuál es el método de Dios para observarla sin excusas, entonces te espero mañana en el horario de Puerto Rico, 11:30, 10:30 de Colombia, porque Dios tiene un mensaje para ti desde la Chequina, donde hay algo precioso que Él escribió con su puño y letra. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y la voluntad del Señor no son las excusas, no es la mentira, porque el que dice que guarda los mandamientos y no los obedece es mentiroso. Lo digo con amor, pero con respeto, como dice 1 Juan 2. Quiero agradecer al Señor por el pastor Jaime González. ¿Sabes? Mi secretario ministerial es un hombre de oración. Le regaló a todos los pastores un cojín como el que tú ves al frente. Dijo, necesito pastores de oración. Y ahora está regalando en cada una de las iglesias. Mejor, cada iglesia está sufragando. Y cuando entró el COVID, se quedaron las 100 y pico de almohadas que la iglesia de Palomas iba a recibir, porque no nos pudimos volver a reunir. Pues necesitamos orar, ¿verdad? Sin cesar, y necesitamos aprovechar estos momentos. Quiero leerte una cita que me impresiona. ¿Sabes? Lo más fuerte del cuerpo se encuentra en un brazo. ¿Te imaginas el brazo de un boxeador? Eso tiene power de verdad. Y aquí me impresiona que hay algo que puede moverle el brazo a Dios. ¡Wow! Increíble. Te voy a leer de mi preferido, de Palabras de Vida y Gran Maestro, página 136, lo siguiente. Nuestras oraciones importunas. ¿Cuál es la cualidad de esas oraciones? No son las oraciones de siempre, no la oración del bostezo, no, querido. La oración importuna a todo tiempo, en todo momento. Aquel juez veía a aquella viejita que venía y decía, ay, ya volvió esta abuelita, hasta que tuvo que atenderla para que no lo fastidiara más. Ese es un contraste del tipo de plegarias y de penitentes que Dios está buscando. Está buscando personas que realmente y en forma sincera, no por egoísmo, sino por un deseo de glorificar al Padre y que Dios intervenga. Y entonces dice, nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. ¿Cómo?
que Jonás puede mover al Padre para que no caiga destrucción en Nínive. ¿Me estás escuchando? Ese es el Padre amoroso que está esperando que tú hagas temblar el cielo a través de la oración. Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Estoy leyendo palabra inspirada de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración como Cristo? Jesús estaba animando a los discípulos para que oraran y ellos eran bien parcos en la oración como lo hemos sido nosotros. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder limitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre. Por favor, graba estas letras, rebobina este video para que lo puedas disfrutar, deseado de toda la gente. 620 y 621. Envíaselo a alguien que necesita saber cómo es que se ora, no solamente por el chat para que alguien ore por ti, sino con la seguridad y con la autoridad que da el Señor cuando te escucha a ti. Dice: la oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. ¡Wow! Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra y él la presentará al Padre. Te repito esto en voz pausada. Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. Gloria sea el poderoso nombre de nuestro intercesor. Escríbelo en el chat cuál es tu petición, pero envíasela también directamente a Cristo, que sus oraciones hacen temblar la oración del justo, y el justo se llama Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Dios está buscando hombres que puedan interceder y clamar y decir: Señor, yo no te voy a soltar como Jacob hasta que tú me bendigas. Viene un tiempo de angustia en el cual el diablo le va a sacar todos los trapitos sucios a todo mundo y le va a decir: miserable, tú hiciste esto. Y en el tiempo de angustia le va a taladrar la mente con el recuerdo del pecado no confesado. Este es tiempo de poner todo sobre el altar. Jacob tuvo que extenuar ante el Padre, ¿verdad? Y tuvo una experiencia que atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. ¿Sabes cuál es el secreto de una iglesia poderosa? No tener un gran capital superávit en el banco, no es tener el supertemplo, no es tener los supercarros para traer las ovejas. No. Eso es algo adicional. El poder que hace temblar una iglesia son los fieles que tienen callos en las rodillas. No son los que se ganan las victorias, no son las que se ganan mediante el talento, la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios. Cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Yo creo esto. Patriarcas y Profetas, página 201 y 202. Hoy yo quiero pedirle perdón al Señor en esta hora por mi mediocridad. He sido demasiado superficial en el estudio, pero el Señor me ha traído esta semana contigo al santuario para conocer el evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Sabes cuándo ganas tiempo? Cuando se lo dedicas al Señor en la oración. Hoy le decimos al Señor con Peter Marshall: perdónanos por pensar que la oración es una pérdida de tiempo, y ayúdanos a ver que sin la oración nuestro trabajo es una pérdida de tiempo. Oh, queridos, no sigamos empujando el carro, nos estamos herniando. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ser quebrantados con el poder de Dios. Necesitamos el arrepentimiento de Dios. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y esto viene a través de la justicia del Señor cuando la aceptamos y la buscamos de corazón. Hoy el Señor nos invita, como aquella viuda, para que vayamos a Él. Clama y yo te responderé.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Oh, dice Lucas 18:7, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. Amén. Oh, mis queridos, este párrafo es de oro. Quisiera que lo puedas revisar hasta que lo puedas retener y reclamar para siempre. El diablo nos está acusando como acusaba al sumo sacerdote Josué según Zacarías 3. Y el Señor vino para quitar sus andrajos y para darle un vestido nuevo. ¿Sabes? El diablo tiene mucho de qué acusarnos, sí. Somos convictos, hemos fallado, pero hay algo extraordinario que necesitamos. Los hijos del Señor, dice palabra de David el Gran Maestro 132, no pueden contestar las acusaciones de Satanás al mirarse a sí mismos. Están listos a desesperar, pero apelan al divino abogado, presentan los méritos del Redentor, de nuestro sacerdote, ¿verdad? Con el incensario. Dios puede ser justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús, con confianza. Los hijos del Señor le suplican que acalle las acusaciones de Satanás y anule sus lazos. Hazme justicia de mi adversario, ruegan, y con el poderoso argumento de la cruz, Cristo impone silencio al atrevido acusador. Amén. O el Señor le tapa la boca al diablo con el poderoso argumento de la cruz. Tú tienes que venir a Él para decirle, Señor, ¿verdad? Sé tú mi intercesor. ¿Cuál es la motivación finalmente para orar? Oh, son los méritos, son las lágrimas, son los callos de Cristo Jesús orando al Padre para que en el nombre concedido a Jesús, dice Filipenses 2, doblen los cristianos sus rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es la motivación para orar, queridos? Haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La oración es Jesús. La oración no es un rezo de memoria. La oración es intimidad con Cristo, quien está esperando que nosotros vayamos. ¿Quieres otra súper declaración impresionante? Escucha esa que me hace temblar. Hijos e hijas de Dios, página 24. El Padre oye no solamente a quien está hablando, el Padre oye a Jesús, quien está intercediendo por ti y por mí. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Gloria el nombre de Dios. Al concluir en esta hora, quiero que sepas que el Padre oye a Jesús. Tiene un perfume muy santo que fue la sangre derramada en la cruz y asciende sus virtudes y sus encantos ante el Padre, orando por Carlos, por María, por ti, apreciado Juan Carlos, que me estás viendo y me estás escuchando. Si tú le estás derramando tu alma, recuerda que el Padre te escucha a través de los méritos de Cristo y hará pronto justicia. ¿Cómo va a solucionar el Señor este COVID, esta pandemia, esta injusticia de este mundo? Oh, tengo unas buenas noticias para ti desde el santuario a través del RH positivo, de la cruz de Cristo, a través de sus méritos en la cruz, a través del lavacro, a través del candelabro, a través de la mesa de los panes. Acerquémonos hoy confiadamente ante el trono de la gracia. Hoy vamos a orar de la siguiente manera. Quiero invitarte en el nombre del Señor para que repitas lo que en esta hora voy a estar diciendo. La oración es hablar al Padre y este podría ser nuestro modelo en esta oportunidad, a decirle al Señor: querido Padre Celestial, repite conmigo, querido Padre Celestial, en esta hora quiero agradecerte de todo corazón. En esta hora quiero agradecerte de corazón por haber enviado a Cristo, a morir por mí en una cruz. Gracias, querido Padre,
Gracias, querido Padre, porque al haber ascendido al cielo, gracias, querido Padre, ahora intercedes por mí. Gracias, alabado sea el Señor. Gracias, Señor, porque tú sanas todas mis dolencias. Gracias, Señor. Gracias porque tú rompes todas mis cadenas. Gracias, querido Padre. Gracias, querido Dios, porque tú me das un nuevo corazón desde el santuario. Gracias, te alabo, Señor. Gracias porque tú estás imprimiendo la imagen de Cristo en mi ser. Gracias, Señor. Gracias porque tú me estás haciendo un cristiano genuino desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Gracias porque hoy te puedo hablar en tu chat, querido Padre. Gracias, Señor. No solamente lo escribo, tú estás viendo, Señor, mis labios. Estamos pidiendo por toda nuestra iglesia. Gracias por bendecir a ese tu hijo que sinceramente te ha abierto el corazón, que quiere entregarse a ti, quiere no ser simplemente un miembro de iglesia, quiere ser una oveja de tu redil, escrito en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Yo quiero ser un hombre de oración. Oh, Padre, yo quiero ser un pastor del altar. Oh, Señor, mientras estás intercediendo por tu pueblo, que tu incensario, Señor, pueda despedir tu perfume y tu aroma. Y cuando termine el tiempo de gracia, oh Padre, que puedas decir, el que es limpio, siga siendo limpio por toda la eternidad. Gracias, gracias. Esta es nuestra oración, esta es mi oración, de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida familia, el Todopoderoso me les acompañe. Un abrazo desde Cali, desde Puerto Rico, desde donde está conectado usted, para la gloria de Dios. Un feliz sábado y mañana estaremos aquí, en esta misma página y en el mismo canal de YouTube. Bendiciones.